Bendiciones, mis hermanos y amigos. Le damos gracias una vez más por la sintonía. Quiero traer una palabra, una reflexión acerca de este versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuche qué poderosa promesa el Señor nos hace en este versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Que si se humillare mi pueblo. Y qué difícil es para el hombre humillarse. ¿Por qué nosotros tenemos esta naturaleza tan difícil de entender y tan fuerte de someterse? Pero es por el ADN pecaminoso que heredamos de Adán desde el primer tiempo, cuando él pecó contra Dios y desobedeció el mandato de Dios, Adán y Eva. Desde entonces el ser humano tiene esta naturaleza pecaminosa, el cual tiene que luchar diariamente para poder contrarrestar todas las tentaciones y ataques que el ser humano diariamente se tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque quien está gobernando esta tierra es el príncipe de los aires, que es Satanás. ¿Por qué? Porque Adán le dio la potestad de gobernar esta tierra. Y mientras él esté aquí en esta tierra y estamos viviendo en esta naturaleza pecaminosa, vamos a tener muchas dificultades, debilidades, lo cual es algo que nosotros, una vez que venimos a los caminos del Señor, tenemos que aprender a luchar con todas esas debilidades y aprender a humillarnos delante de Dios. Que eso es lo que le está pasando al ser humano, que no se quiere humillar a su Creador, a su Dios Santo. ¿Por qué? Por el ego, por el orgullo, por la naturaleza que llevamos pecaminosa, que no se quiere someter al Espíritu de Dios. Pero mis hermanos y amigos, es algo que nosotros tenemos que tomar esa decisión diariamente, de saber que si queremos vivir en santidad tenemos que a esforzarnos a hacer las cosas correctamente, y se puede hacer las cosas correctamente, pero a muchos se les hace difícil porque se dejan llevar de los deseos de la carne. Pero una vez usted aprende a vivir en el Espíritu y estar en comunión con su Dios Creador, con su Señor Salvador, por medio de su Santo Espíritu, usted va a tener los instrumentos de cómo tener la sabiduría y la fortaleza de someter los deseos de la carne y de humillarse, y de esa manera apartarse del pecado. Como lo dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y se apartaran de sus malos caminos, entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones y va a sanar nuestra tierra, porque esta tierra está gimiendo por el pecado mismo que nosotros diariamente se vive en esta tierra, por la maldad. Pero nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, y de la única manera, mis hermanos, que nos vamos a mantener firmes es cuando escudriñemos las escrituras diariamente, cuando las estudiemos diariamente. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere dividir y destruir, y para eso fue que él vino. Él vino a destruir las cosas que Dios creó. Él vino a destruir las criaturas de Dios, y hemos sido engañados con enseñanzas falsas, rudimentos falsos, religiones falsas, doctrinas falsas. Pero ya es tiempo de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos levantemos y empecemos a hablar la palabra de Dios, porque ya Cristo está a la puerta. Ya no queda mucho tiempo, mis hermanos y amigos. El mundo diariamente nos da un ejemplo de cómo está la situación en el mundo. Y Él nos manda a decir, porque Dios es un Dios bueno, misericordioso. Lo podemos ver en la historia
desde que Él libertó a Israel, a los israelíes de Egipto, que Él venía teniendo misericordia tras misericordia. Cada vez que los israelíes le fallaban, Dios siempre buscaba un profeta para que le avisara, para que se arrepintieran y de esa manera no tuvieran que pasar por juicio de Dios. Y es otra cosa, mis hermanos. Todo el que hace mal va a tener su consecuencia. Entonces, Dios le dio un libre albedrío para que usted escoja si quiere hacer lo bueno o lo malo. Y es tiempo de que recapacite porque ya Cristo está a la puerta. Y el mundo no da nada más bueno. El mundo no puede dar salvación. Solamente Jesucristo, amigo que me escucha. Y hay que reconocer que el orgullo del ser humano es el que lo mantiene alejado de acercarse a su Creador, porque Él quiere que nos humillemos, que vengamos con un corazón humilde y contrito delante de su presencia, arrepintiéndonos de todo un pecado, y Él nos va a perdonar, porque su palabra, Él es un Dios justo y que cumple con su palabra. Pero tenemos que tomar la decisión nosotros, aquellos que todavía se han apartado del pecado. Este es el tiempo necesario que tú tienes para que tú tomes una decisión correcta y corra por tu vida, porque la misma palabra lo dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Cristo es la única esperanza. La Biblia entera habla acerca de Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Pero tú que me escuchas, amigo, que me escuchas, si tú no te has arrepentido, es tiempo de que lo hagas, porque ya no queda tiempo. Humíllate delante de la presencia de Dios y apártate de tu malo camino, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Mira, lo voy a volver a leer. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una promesa de Dios, de un Dios misericordioso, un Dios que no nos ve a través de nuestro pecado. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él te ve ahora a través de su Hijo, por la sangre derramada en la cruz de Calvario. El ser humano necesita recapacitar y reflexionar de que hay que dejar esa forma errónea de vivir, de orgullo, de egoísmo, de envidia, de maldad, y venir a los pies de Jesús. Y Él, si te arrepientes, Él te va a perdonar y te va a abrir los brazos y te va a recibir en la familia divina de Dios. Pero es tu decisión, amigo que me escucha, y ya no te queda mucho tiempo. Cristo está a la puerta. Así que, mis hermanos, yo espero que reflexionemos y empecemos a ser humildes y nos apartemos cada día del pecado y busquemos más la presencia de nuestro Dios por medio de la oración, leyendo su palabra, estudiando su palabra, para que de esa manera nosotros podamos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Tenemos que buscar en nosotros, tomar la decisión diariamente de luchar contra esta carne y con los deseos de la carne y empezar a vivir en el Espíritu, para que de esa manera nosotros podamos mantenernos firmes en estos tiempos difíciles que se acercan. Lo dice claramente Mateo 24. Léanlo, el capítulo entero, y ya se darán cuenta de las señales, como se están viendo claramente. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Humillaos, oh pueblo mío, dice el Señor en 2 de Crónicas. Si nos humilláramos, este mundo fuera diferente. Iglesia de Dios, levántate a hacer la gran comisión, porque ya Cristo está a la puerta y para eso fuimos llamados, para hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mis hermanos, Dios les continúa bendiciendo grandemente. Amigos que me escuchan, toma la decisión correcta.
Cristo te espera con los brazos abiertos. Bendiciones para todos.